Hola a todos y bienvenidos al serial El Crimen. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más impactantes y perturbadores en la historia criminal de México, el de Juana Barraza, también conocida como la Mataviejitas. Para entender mejor los eventos que rodearon estos crímenes, es fundamental primero comprender el contexto histórico de México a finales de los años 90 y principios de los años 2000, época en la cual sucedieron los hechos. En esos años, México atravesaba un periodo de transición política significativa. Tras más de 70 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, el país vio en el año 2000 la llegada al poder de un nuevo partido con la elección de Vicente Fox, lo que generó una mezcla de esperanza y desconfianza entre la población. Este cambio político coincidió con una creciente desigualdad económica y un aumento en la criminalidad, factores que contribuyeron a un clima de inseguridad y temor en muchas zonas urbanas. Ciudad de México, donde ocurrieron la mayoría de los crímenes de Barraza, era un reflejo de estas tensiones. La ciudad, una de las más grandes y densamente pobladas del mundo, estaba lidiando con una crisis de seguridad pública, donde los índices de violencia y crimen seguían en ascenso. Las instituciones encargadas de mantener el orden y proteger a los ciudadanos estaban enfrentando serios desafíos, con una policía que a menudo era criticada por su ineficiencia y corrupción, sobre todo. Culturalmente, la sociedad mexicana también estaba experimentando cambios. El país se encontraba en un momento de total modernización acelerada, impulsada por la globalización y la influencia de nuevas tecnologías. Sin embargo, en medio de estos avances persistían profundas divisiones sociales y culturales, especialmente en las áreas más vulnerables de la población, como los adultos mayores. Estos cambios afectaban especialmente a la generación mayor, que se sentía cada vez más desprotegida y marginada en una sociedad de transformación. Este ambiente de incertidumbre y desprotección resultó ser un territorio fértil para los crímenes de Juana Barraza. Mientras que en México se debatía el futuro del país y su seguridad, en las colonias populares de la Ciudad de México se desarrollaban los crímenes de una mujer que, aprovechando la vulnerabilidad de sus víctimas, cometió una serie de homicidios que conmocionaron a la nación. Luego de esta pequeña introducción, y sin más preámbulos, comencemos con el crimen. Juana Barraza, apodada la Mataviejitas, dejó una marca indeleble en la historia criminal de México debido a su brutalidad y el distintivo modus operandi que utilizaba en sus crímenes. A lo largo de varios años, Barraza llevó a cabo una serie de homicidios dirigidos exclusivamente a mujeres de la tercera edad, convirtiéndolas en su objetivo principal. Su perfil de víctima era claro: mujeres mayores que vivían solas, a menudo en condiciones de vulnerabilidad, y que se encontraban en un entorno de confianza y familia, como sus propios hogares. El modus operandi de Barraza estaba meticulosamente planificado. Ella utilizaba su apariencia y comportamiento para ganarse la confianza de sus víctimas. Se vestía como una enfermera o trabajadora social, y en algunos casos se hacía pasar por alguien que ofrecía servicios de asistencia gubernamental. Este disfraz le permitía acercarse a sus víctimas sin despertar sospechas, ofreciendo ayuda o compañía, para luego ganarse su confianza. Una vez dentro del hogar de la víctima, Barraza procedía con su crimen de manera metódica. Después de asegurarse de que la víctima estuviera sola y aislada, la atacaba con fuerza física, usando principalmente sus manos para poder someterla. Barraza era una mujer fuerte, una ex luchadora, lo que le daba la capacidad de dominar a sus víctimas, que generalmente eran frágiles y no podían defenderse. En varios casos, utilizó objetos cotidianos que encontraba en la casa, como cables, bufandas o cinturones, para poder asfixiar a sus víctimas. Este método de estrangulamiento se convirtió en una de sus firmas distintivas, junto con la manera en que dejaba a sus víctimas después del ataque, muchas veces con signos de haber sido sometidas a un forcejeo intenso. El hecho de que sus crímenes ocurrían en los hogares de las víctimas y que se aseguraba de no dejar testigos ni señales evidentes que pudieran identificarla rápidamente, le permitió continuar con su serie de asesinatos durante un periodo prolongado. Aunque cada crimen tenía sus particularidades, la consistencia en su modus operandi, especialmente en la selección de sus víctimas y el método de asesinato, fue lo que finalmente permitió
a las autoridades establecer un patrón y vincular los casos. Además de su brutalidad física, lo que distinguía a Barraza era su capacidad para poder manipular personas mayores, explotando su necesidad de compañía y apoyo en un momento de sus vidas que era más vulnerable. Este aspecto de su modus operandi no solo refleja la frialdad con la que operaba, sino también su astucia para poder evadir sospechas durante tanto tiempo. En resumen, los métodos de Juana Barraza, desde la cuidadosa selección de sus víctimas hasta su brutal ejecución de los crímenes, contribuyeron a su notoriedad como una de las criminales más infames en la historia de México. Su habilidad para ganarse la confianza de personas vulnerables, combinada con la fuerza y la violencia de sus ataques, dejó una huella imborrable en la sociedad mexicana y sigue siendo un caso emblemático de cómo un asesino en serie puede operar en un contexto de impunidad y desprotección. Juana Barraza mostró un patrón de actividad que mantuvo en vilo tanto a la sociedad mexicana como a las autoridades. Se le atribuyen al menos 11 crímenes, aunque se sospecha que el número podría ser mayor. Su periodo de actividad comenzó a finales de la década de 1990, pero fue en los principios de los años de la década de 2000 cuando sus crímenes se volvieron más frecuentes y notorios. Al principio, sus crímenes estaban espaciados por varios meses, lo que dificultó a las autoridades establecer un patrón claro y vincular los casos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, su necesidad de cometer estos actos parecía intensificarse, y los lapsos entre cada crimen y otro se fueron reduciendo. Entre 2002 y 2003, los crímenes ocurrieron con mayor regularidad, con lapsos de semanas entre cada uno. Este aumento en la frecuencia de sus ataques coincidió con una creciente atención mediática y un clima de temor entre la población, especialmente entre las personas mayores. El año 2005 marcó un periodo especialmente intenso en la actividad criminal de Barraza. En ese año se registró un aumento significativo en la cantidad de asesinatos, algunos de ellos ocurridos en apenas días de diferencia. Este incremento en la frecuencia de los crímenes no solo exacerbó el pánico público, sino que también puso en una situación crítica a las autoridades, que estaban bajo una presión creciente por resolver el caso. Sin embargo, la falta de un patrón claramente definido entre los crímenes y la variedad en los detalles específicos de cada uno de ellos dificultó el progreso de las investigaciones. En cuanto a la percepción pública, la intermitencia y la posterior intensificación de los crímenes contribuyeron a crear una atmósfera de incertidumbre y miedo. La comunidad, especialmente las personas mayores, vivían con el temor constante de convertirse en la próxima víctima, mientras que las autoridades enfrentaban críticas por su incapacidad para poder detener al asesino. A medida que el número de víctimas aumentaba, la presión sobre la policía se intensificaba, lo que llevó a un esfuerzo renovado en las investigaciones. En resumen, el ritmo y la frecuencia de los crímenes de Juana Barraza, caracterizados por una escalada en la cantidad y cercanía temporal de los crímenes, reflejaron no solo su creciente impulso criminal, sino también la dificultad que las autoridades enfrentaron para identificarla y detenerla. Esta intermitencia, seguida por periodos de intensa actividad, complicó la labor policial y contribuyó a la prolongada impunidad con la que operó. Su brutalidad y modus operandi se vieron amplificados por la forma en que estructuró sus crímenes, desafiando a las fuerzas del orden y aumentando su notoriedad en la historia criminal. Juana Barraza también es recordada por sus profundos traumas personales y psicológicos que marcaron su vida desde una edad muy temprana. Nacida en Hidalgo, México, en 1957, Barraza creció en un entorno familiar profundamente disfuncional. Su madre, Justa Samperio, era una mujer alcohólica que la sometió a situaciones extremadamente difíciles y traumáticas desde su niñez. Uno de los eventos más devastadores en su vida fue cuando su madre, a cambio de alcohol, la entregó a un hombre mayor, quien la sometió a abusos durante años. Este episodio dejó una cicatriz imborrable en su psique y moldeó
gran parte de su percepción sobre la confianza y las relaciones humanas. La infancia de Barraza estuvo marcada por la ausencia total de amor y apoyo familiar, lo que llevó a desarrollar una profunda desconfianza hacia los demás. Además, esta experiencia de abandono y traición por parte de su madre tuvo un impacto significativo en su vida adulta, afectando sus interacciones y decisiones. Se ha especulado que estas vivencias contribuyeron a un trastorno de apego que podría haber influido en su necesidad de controlar y someter a sus víctimas, que eran en su mayoría mujeres mayores, una figura que quizás inconscientemente relacionaba con su madre. En la adultez, Barraza se dedicó a la lucha libre, donde adoptó el personaje de la Dama del Silencio. Este alter ego podría entenderse como una forma de canalizar su ira y frustración, un intento de proyectar fuerza en un mundo donde se había sentido vulnerable y desprotegida. Sin embargo, su vida estuvo plagada de dificultades económicas, relaciones fallidas y una creciente obsesión con el control, elementos que comenzaron a converger de una manera peligrosa. Aunque no hay registros oficiales de un diagnóstico psicológico formal, es evidente que los traumas de su infancia y la falta de apoyo emocional contribuyeron a un comportamiento antisocial y a la desensibilización hacia el sufrimiento ajeno. Los psicólogos que estudiaron su caso posterior a su arresto señalaron que su comportamiento criminal podría estar vinculado a un trastorno de personalidad antisocial, caracterizado por una falta de empatía y remordimiento, así como por un patrón de conducta impulsiva y manipuladora. En resumen, los traumas personales y psicológicos que Juana Barraza sufrió desde su infancia jugaron un papel fundamental en la formación de su carácter y en la manera en que interactuaba con el mundo. Estos factores contribuyeron a su modus operandi, que reflejaba su necesidad de control y dominación a figuras que en su mente representaban el abandono y el dolor que sufrió en su niñez. La intensidad y frecuencia de sus crímenes podrían también haber sido impulsadas por la acumulación de años de resentimiento y trauma no resuelto, lo que la llevó a actuar de manera cada vez más compulsiva y letal. Juana Barraza también era una maestra en la manipulación. Barraza utilizaba su capacidad para poder leer a las personas y detectar sus necesidades y debilidades, lo que le permitía ganarse la confianza de sus víctimas sin levantar sospechas. Una de sus tácticas más efectivas era presentarse como una trabajadora social o una enfermera, ofreciendo servicios de asistencia gubernamental o apoyo a personas mayores. Con esta estrategia, Barraza no solo se ganaba la confianza de las mujeres mayores, sino que también creaba un entorno de seguridad en que las víctimas se sentían protegidas. Para fortalecer su fachada de respeto y confianza, Barraza adoptaba una actitud amable y servicial, utilizando un lenguaje cortés y empático que resonaba con sus víctimas. Sabía cómo manipular la situación para hacer que las mujeres mayores se sintieran cómodas y confiadas, lo que facilitaba su entrada en los hogares de las víctimas. Esta manipulación no solo se limitaba a sus víctimas, también lograba engañar a su entorno más cercano. Amigos y conocidos de Barraza la veían como una mujer tranquila y dedicada a su trabajo, una percepción que ella cuidadosamente cultivaba para mantener sus actividades criminales en secreto. En su vida personal, Barraza controlaba sus instintos asesinos con una notable frialdad. Llevaba una doble vida, en la que por un lado se mostraba como una madre y abuela atenta, mientras que por otro planeaba y ejecutaba sus crímenes. Este control sobre su comportamiento le permitió evitar sospechas durante mucho tiempo. A pesar de la intensidad de sus deseos criminales, era capaz de mantener una fachada de normalidad, lo que le permitía continuar con su vida cotidiana sin levantar sospechas entre quienes la conocían. Un ejemplo específico de su capacidad para manipular a su entorno fue su participación en la lucha libre, donde adoptó el personaje de la Dama del Silencio. Este alter ego le permitía canalizar parte de su agresión y frustración de manera socialmente aceptable, mientras ocultaba sus verdaderos impulsos. Además, este rol le ofrecía una válvula de escape para su ira, lo que le permitió mantener una apariencia de estabilidad emocional en su vida diaria. Barraza también sabía cómo utilizar la manipulación para llevar una doble vida.
al mostrarse como una figura confiable y al mantener un comportamiento aparentemente normal en su vida cotidiana. Pudo continuar con su serie de crímenes sin despertar sospechas, incluso aquellos más cercanos a ella desconocían su verdadera naturaleza, lo que demuestra su habilidad para ocultar sus verdaderos deseos y motivaciones. En resumen, los métodos de manipulación de Juana Barraza, desde ganarse la confianza de sus víctimas hasta engañar a su entorno más cercano, estaban profundamente conectados con sus traumas personales y el control que ejercía sobre sus impulsos criminales. Esta capacidad para manipular y ocultar sus verdaderas intenciones fue fundamental para mantener la frecuencia de sus crímenes sin ser detectada, lo que a su vez permitió que su comportamiento se desarrollara durante años sin intervención. La combinación de estos factores pinta un cuadro completo de cómo sus traumas y habilidades de manipulación fueron herramientas clave en la perpetuación de su doble vida y su escalada criminal. Juana Barraza también tenía una gran habilidad para poder evadir a la justicia durante años. Estuvo activa desde finales de los años 90 hasta su captura en 2006, un periodo de casi una década en el que logró despistar a la policía y mantenerse fuera del radar, utilizando una combinación de astucia, manipulación y conocimiento de los procedimientos policiales. Una de las estrategias más efectivas de Barraza fue cambiar su apariencia y su forma de operar en diferentes ocasiones. Era consciente de la creciente atención mediática y policial sobre los crímenes que cometía, por lo que en varias ocasiones modificó su vestimenta, su peinado e incluso su forma de actuar para evitar ser reconocida. Por ejemplo, a veces se vestía con ropa masculina, utilizando sombreros o gafas oscuras para poder ocultar su identidad. Esto confundía a los testigos y hacía que los perfiles iniciales de la policía fueran imprecisos. Barraza también tenía un agudo sentido de cómo funcionaban las investigaciones policiales. Era meticulosa en no dejar pistas evidentes en las escenas del crimen y seleccionaba cuidadosamente los lugares y momentos para atacar, eligiendo en su mayoría vecindarios tranquilos donde las posibilidades de ser vista o interrumpida eran mínimas. Sabía que las autoridades estaban buscando a una persona con un perfil específico y utilizaba su conocimiento para desviar la atención y evitar ser relacionada con los crímenes. Un ejemplo concreto de su habilidad para evadir a la policía fue cuando, tras un ataque, se mezcló con los transeúntes en una estación de transporte público, una táctica que le permitió escapar sin ser detenida. A lo largo de su actividad criminal, Barraza cambió su modus operandi de manera sutil pero efectiva, lo que hizo que las autoridades tuvieran dificultades para establecer un patrón claro. Este cambio constante dificultó a la policía la tarea de conectar sus crímenes entre sí, por ende, de identificarla como la principal sospechosa. Utilizaba diferentes objetos para ganarse la confianza de las víctimas o para cometer los actos, lo que también confundía a las autoridades sobre si estaban lidiando con un solo individuo o con varios. Sin embargo, su capacidad para evadir a las autoridades finalmente llegó a su fin en 2006, cuando cometió un error crucial. Durante uno de sus últimos crímenes, fue vista saliendo de la escena del crimen por un testigo que alertó a la policía. Barraza intentó escapar nuevamente, pero en esta ocasión la policía ya había montado un operativo en el área y logró detenerla. Fue arrestada poco después y tras su captura, las pruebas que había dejado en la escena del crimen fueron suficientes para poder vincularla a una serie de crímenes previos. En resumen, las tácticas de evasión de Juana Barraza, como los cambios de su apariencia, su conocimiento del procedimiento policial y su habilidad para manipular su entorno, contribuyeron a su prolongada impunidad y a la dificultad que enfrentaron los policías para poder capturarla. Estas estrategias no solo le permitieron continuar con su actividad criminal durante casi una década, sino que también aumentaron su notoriedad y su reputación como una criminal muy escurridiza en la historia de México. Su habilidad para mantenerse oculta durante tanto tiempo es parte integral de lo que la hace tan notoria. Juana Barraza, la Mata Viejitas, ha dejado una huella profunda en la cultura popular
y sus crímenes han sido objeto de múltiples representaciones en diversos medios. Estas obras no solo reflejan el horror de sus actos, sino que también exploran las implicaciones sociales y psicológicas detrás de su comportamiento. En el cine, una de las primeras representaciones de su historia fue la película La Dama del Silencio, el caso Mataviejitas. Esta película dramatiza los crímenes de Barraza, explorando no solo los hechos, sino también su compleja psicología. La película juega con el terror y el drama que atrae al público, utilizando su historia como un espejo de la realidad social de México en esa época. La literatura también ha abordado el caso de Barraza con un enfoque detallado y crítico. Un ejemplo destacado es Las mujeres asesinas de México. Este libro proporciona un análisis profundo de varios criminales mexicanos, dedicando un capítulo extenso a Barraza. Examina los antecedentes de Barraza, los factores sociales que influyeron en sus crímenes y cómo su figura se ha convertido en un símbolo oscuro en la cultura mexicana. Otro libro importante es Mujeres asesinas, mentes perversas que sacudieron al mundo, donde se incluye un análisis del caso Barraza en el contexto de otros casos criminales femeninos, destacando cómo su vida y actos violentos se entrelazan con su historia personal y traumas personales. En televisión, el caso de Barraza ha sido objeto de múltiples documentales y series. Uno de los más conocidos es el episodio dedicado a ella en la serie documental Historia de un crimen, La búsqueda, de Netflix en el año 2019. Este episodio analiza no solo crímenes, sino también la fallida investigación policial que permitió que continuara con sus asesinatos por años. Otro documental significativo es el caso de las Mataviejitas, que forma parte de la serie Crímenes que cambiaron la historia, emitida en Discovery en el año 2018. Este documental examina la cobertura mediática, las teorías erróneas de la policía y el impacto de estos crímenes. Además de estos medios, la historia de Barraza también ha sido analizada en estudios académicos y ensayos que exploran su vida desde una perspectiva criminológica y psicológica. Por ejemplo, en el artículo Juana Barraza, de luchadora asesina en serie, publicado en la revista mexicana de criminología, se analiza cómo los traumas de su infancia y la marginación social contribuyeron a su transformación en asesina en serie. Estos estudios aportan una comprensión más matizada de su vida y crímenes, destacando cómo los factores personales y sociales interactúan en la formación de una asesina en serie. En resumen, la influencia de Juana Barraza en la cultura popular está profundamente vinculada con su brutalidad, manipulación y su capacidad para poder evadir a la policía. Las películas, libros, series y documentales que exploran sus vidas y crímenes continúan fascinando al público, garantizando que su historia siga viva en la memoria colectiva. A través de estas representaciones, Barraza ha pasado de ser un criminal a un símbolo oscuro en la cultura popular, reflejando no solo sus actos, sino también las complejidades de la sociedad en la que vivió. Resumiendo, cada uno de los criterios es crucial para poder determinar cuáles son los más característicos de Juana. Por ende, decidí darle una calificación a cada criterio basado en un análisis exhaustivo de su comportamiento y acciones. Para lo que es ritmo de crímenes, le estoy dando una nota de 87 puntos. Juana Barraza cometió sus crímenes de manera constante, lo que refleja una planificación cuidadosa y una metodología bien definida. Su capacidad para mantener este ritmo durante varios años mientras evitaba ser detectada justifica una calificación alta. En la brutalidad le estoy dando una nota de 95 puntos. La brutalidad de Barraza es un elemento central en su perfil criminal. Su modus operandi, que incluía el estrangulamiento de mujeres mayores, demuestra un nivel de violencia extrema y una completa falta de empatía hacia sus víctimas. Esta brutalidad dirigida a un grupo vulnerable hace que su calificación en este criterio sea excepcionalmente alta. En lo que son traumas personales le estoy dando una nota de 84 puntos. Barraza sufrió una infancia marcada por abusos y traumas significativos, lo que influyó profundamente en su comportamiento criminal. Aunque estos traumas jugaron un papel clave en su desarrollo como asesino en serie, no explica completamente su conducta ni tampoco la justifica, lo que lleva a una calificación alta pero no máxima en este criterio.
Evasión a las autoridades, le estoy dando una nota de 90 puntos. Durante años, Barraza logró evadir las autoridades gracias en parte a su habilidad para poder mezclarse en la sociedad y aprovechar su apariencia y error como cuidadora. Sus estrategias de evasión, combinadas con una falta de sospecha inicial por parte de la policía, le permitieron continuar sus crímenes durante un periodo prolongado, justificando esta alta calificación. En manipulación le estoy dando una nota de 93 puntos. La manipulación fue uno de los aspectos que más se podría destacar en su estrategia criminal. Barraza utilizó su apariencia inofensiva para ganarse la confianza de sus víctimas, presentándose como trabajadora social o enfermera. Esta capacidad para engañar a sus víctimas y mantener una doble vida fue crucial para el éxito criminal y merece una calificación muy alta. Para lo que es la influencia en la cultura popular, le estoy dando una nota de 75 puntos. Aunque sus crímenes han sido representados en algunos documentales y libros, la influencia de Barraza en la cultura popular no es tan extensa como el de otros asesinos en serie. Su calificación en este criterio refleja un reconocimiento en medios específicos, pero limitado en comparación con otras figuras más mediáticas. El promedio de calificaciones de Juana Barraza es 87, reflejando su notoriedad en varios aspectos de su perfil criminal. La brutalidad y la manipulación destacan como los criterios más característicos, mostrando cómo combinó violencia extrema con un ingenio para poder engañar, lo que le permitió evadir a las autoridades durante años. Para cerrar este recorrido por la vida y crímenes de Juana Barraza, la Mataviejitas, debemos hablar del juicio que puso fin a su aterradora carrera criminal. Durante su proceso judicial, Barraza fue condenada a 759 años de prisión por la muerte entre 11 a 16 mujeres, aunque se sospecha que sus víctimas podrían haber sido mucho más. En el juicio, Barraza hizo declaraciones impactantes. Una de las más notorias fue: "Lo hice por odio, porque me recordaban a mi madre". Con esta frase reveló la profunda herida emocional que motivó sus crímenes. Otra declaración escalofriante fue cuando dijo: "Nunca tuve miedo, porque siempre fui fuerte", mostrando una desconexión aterradora con la gravedad. Actualmente, Juana Barraza sigue viva y cumple su condena en el penal de Santa Marta en la Ciudad de México. A pesar de la severidad de su sentencia, que en la práctica equivale a cadena perpetua, Barraza ha intentado mantener un perfil bajo desde su encarcelamiento, evitando la atención mediática que algunos quieran darle. Este caso deja una marca indeleble en la sociedad mexicana y nos obliga a reflexionar sobre los factores que pueden llevar a una persona a cometer actos tan atroces. La vida de Barraza, marcada por el abuso y la marginación, junto con la brutalidad de sus crímenes, nos recuerda la importancia de abordar y entender los traumas y los problemas sociales que pueden desencadenar tales comportamientos. Al final, la historia de la Mataviejitas es una advertencia sombría de cómo los demonios personales pueden transformarse en tragedias públicas. Y con esto concluimos este análisis. Gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerden que en cada historia hay lecciones que debemos aprender, pero no repetir los mismos errores. Si te ha gustado este video, por favor dale pulgar arriba. Y si en caso no te ha gustado, por favor compártelo con tus amigos, que tal vez a ellos sí les guste el video. Y por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita, porque en los próximos días estaré subiendo un nuevo video. Por favor, dejen en comentarios cuál sería el criterio que para ustedes es el más característico en Juana Barraza. Así que sin más preámbulos y como siempre les digo, es un hasta luego y cuídense mucho.